de tu palabra, Señor, sobre todo este capítulo, Señor, que es tan importante, Señor. Te ruego, Señor, que seas bendiciéndonos y permitiendo que los hermanos que de pronto vienen en camino, se trayéndolos con bien, o los que de pronto no pueden acompañarnos el día de hoy, Señor, ya sea por temas de enfermedad o por todas estas agencias de voluntad, Señor, se protegiéndolos donde sea que estén, y de pronto los que no vienen, Señor, porque de pronto están desanimados, Señor, están empezando a desviarse, Señor, volviendo a sus mentes y sus corazones, volviendo su rostro, Señor, a ti, Señor, para que te busquen donde sea que estén. Te ruego, Señor, que seas bendiciendo esta palabra del día de hoy que vamos a estudiar. Permite, Señor, que el día de hoy salgamos quizás con algo que no sabíamos, Señor, con algo para aplicar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que seas, Señor, bendiciendo este estudio y el resto del culto, y esto te lo damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces, el día de hoy la clase se llama El comienzo del fin. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? Se vale pastelear, la Biblia es para utilizarla, no para quedarla ahí como cerrada, no hay que buscar a ver qué dice. Vamos a pasar unas paginitas y dice que tiene 24. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de aquí va a empezar toda la acción de manera una después de otra, pero hay muchos detalles importantes que los vamos a estar viendo. Entonces, el día de hoy no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo 22, porque si se dan cuenta, es más bien larguito. Tiene 71 versículos. Entonces, el día de hoy no nos va a dar para estudiarlos todos. Entonces, vamos a partirlo a la mitad. Vamos a estudiar solamente esta parte. Y los temas que vamos a estar viendo el día de hoy son estos tres. Dice, ¿qué dice? La traición. ¿Y quién te dice no quién? Traición, acuerdo entre enemigos, ¿cierto? El segundo dice el anticipo, el nuevo significado de la Pascua, ¿sí? Vamos a ver un poquito ese detalle de la Pascua. Y 3 dice la agonía, el sometimiento a la voluntad del Padre, ¿cierto? Y quiero que durante la clase estemos pensando en esta verdad central. Dice, Jesús estuvo dispuesto a ¿qué? A obedecer. ¿Hasta qué? Hasta las últimas consecuencias al Padre en cuanto a ¿qué? A la salvación de la humanidad. Recordemos que todo esto que sucede no es porque sí, todos tenemos la razón de ser. ¿Sí? Y entonces, miramos un momentico y recordemos. ¿Qué es eso de ahí? El templo. ¿El primero o el segundo? El segundo. Porque recordemos que el primer templo, ¿cómo llamaba? ¿El templo de quién? De Salomón. ¿Cierto? Fue el que construyó Salomón. Pero ese templo lo destruyeron los ¿qué? Los babilonios. ¿Sí? Ellos lo destruyeron y ese templo después fue reconstruido por un señor que llamaba Herodes el Grande, ¿cierto? Era más que, no era un rey, porque ya en esa época no había reyes en Israel. Lo que sí era un gobernador, y quienes ponían esos gobernadores eran los romanos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A Herodes nadie lo quería, ya recordemos de que él, por congraciarse con el pueblo, le dijo, no, pues venga, si no me quieren, voy a hacer cosas para que me quieran. Y una de las cosas fue organizar bien bonito ese tema. Pero yo quiero que nos fijemos en varios lugares que no habíamos visto antes. Ya habíamos hablado sobre el terreno completo del templo, que es toda esa plazoleta, pero hay dos lugares importantes. Aquí en la esquinita arriba, ¿qué ven? Hay como una casita, ¿cierto? Resulta que eso era un puesto militar, ¿cierto? Eso era un puesto militar. Y en ese puesto militar era que vigilaban que no se fuera a poner como violento alguna situación, porque al ser una plaza tan grande y había mucha gente, es posible que de pronto en algún momento algo llegara y se volvieran violentos. Entonces ahí tenían los romanos un sitio para vigilarlos. Pero si ustedes miran, detrás del templo hay un montón de casitas, pero al fondo, arriba, hay como también otra cantidad de torrecitas, ¿cierto? Y más a la izquierda había también como otra cantidad de casas y cosas. Resulta que todo ese lado allá es donde quedaba lo que llaman la casa del sumo sacerdote, y también donde quedaba el gobernador de esa provincia, que era Poncio Pilato, ¿cierto? Entonces, muchas de las escenas que estamos viendo durante todo este capítulo, algunas las vamos a ver hoy y otras las vamos a ver en la próxima clase, suceden justamente por allá atrás. Entonces, al Señor, cuando lo apresan, ¿cierto? Se lo llevan por allá y bueno, ahí vamos a ver. Y veíamos otro lugar importante,
que queda al frente del templo, ¿cierto? Recordemos que en esa época el norte queda para allá, el sur queda para allá, el oriente queda para acá y el occidente queda para allá, ¿cierto? Y cuando veíamos una foto de ese monte ¿cómo se llama? El monte de los olivos, ¿cierto? Que hoy en día no es que haya muchos olivos. ¿Por qué? Porque todos los blanquitos que se ve ahí eran ¿qué? Tumbas, porque hoy en día son un cementerio. Con una profecía que dice que cuando el Señor venga, ese va a ser el primer lugar donde va a caer. Y uno dice, sí, el monte de los olivos, pero entonces cuando vemos más arribita, se ve como un edificio en la cima. Pero si ustedes miran como a la izquierda, hay un pedacito muy verdecito, viene la carretera y justamente cuando ahí viene lo blanquito y se empieza con el verdecito. Esa esquinita de ahí. Señora. ¿Cómo sabemos nosotros que el Señor va a venir primero al cementerio? ¿Lo dice la Biblia? Hay versículos que dicen, no lo tengo aquí hermana, pero sí hay versículos que mencionan eso. Pero bueno, para volver, ese pedacito verdecito que veíamos allí arribita es bien importante, porque eso es lo que llaman el jardín de Getsemaní. Entonces todo eso quedaba ahí cerquita, todo quedaba caminando. Y ese lugar de Getsemaní quiero que lo tengamos presente porque vean dónde quedaba con respecto al templo, quedaba muy cerquita. ¿Sí? Bueno, entonces ya ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy. Empecemos leyendo. ¿En qué capítulo vamos? 22. Y vamos a empezar a leer. Comienza capítulo 22, versículo 1. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Cierto? Vamos ahorita a ver más en detalle el tema de la Pascua. Pero la parte importante de este momento es sobre un personaje no muy querido que se llamaba Judas. Entonces continúa, dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque temían al pueblo. ¿Cómo así? ¿Por qué tenían miedo del pueblo? Porque ya el pueblo estaba siguiendo mucho a Cristo. Exacto. O sea, todo el pueblo estaba expectante de que el Mesías venía. ¿Y qué pasa? Estos dirigentes decían, no, pues que es que si el Mesías llegó, este man lo van a querer volver rey, entonces este nos va a quitar el poder, ¿cierto? Entonces ellos humanamente dijeron, no, venga, que es que este ya está muy problemático, nos va a quitar toda la capital. Entonces ellos desde hace rato estaban como buscando la caída, le ponían preguntas difíciles, y lo que ellos inicialmente buscaron era poner al pueblo en contra de Jesús. Pero como no lo lograban y no lo lograban, entonces ya llegó un punto de desesperación, entre comillas, en la que ellos no sabían cómo proceder, no sabían qué hacer, porque ellos ya habían determinado que se lo querían matar. ¿Cierto? Entonces continuemos leyendo. Dice: ¿y entró quién? Satanás. ¿En quién? Judas. Pero aquí hay una cosa. La palabra Satanás, yo la fui a buscar en el original, y en el original es así, se escribe literal Satanás. Pero eso tiene un significado. El significado de la palabra Satanás es adversario. Y tenemos que el adversario es quién. Por eso se llama así. Entonces ya que Satanás se metió en Judas. Sí, pero no como si lo poseyera, como si fuera, pues, como de que él perdió el control de sí mismo, no. Sino que como nos siente Satanás, él nos va poniendo cositas. Y siempre, ¿qué dice? Satanás anda como qué? Como el león rugiente buscando a quién, a quien devorar. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que uno está débil espiritualmente, pues uno se vuelve una presa fácil. Porque usted llega y mira a los leones y ellos están todo el tiempo mirando. Y nomás cuando ven a alguien que está como, a una presa que está como cojita, o que está como muy lenta, o está muy adormecida, entonces dice, que esta es una presa fácil. O sea que Judas estaba de... Sí, señora. Sí, señora. Entonces, continuamos leyendo. Resulta que, listo, Satanás dice que entre Judas, dice, por sobrenombre Iscariote, el cual, que además que este Judas no era cualquiera, Judas era uno de los 12, ¿sí? O sea, este hombre no era simplemente un aparecido, no, era alguien que había estado desde hacía mucho rato con el Señor, que además de eso el Señor ya lo había mandado a predicar. O sea, por dicho, él pasaba como por uno del rebaño, ¿cierto? Pero ya sabemos por la historia que, a pesar de que aparentaba ser uno de ellos, en realidad, como que no. Sí, y entonces dice el versículo
4. Dice, ¿y este qué hizo? Fue. ¿Eso qué quiere decir? Que Judas no lo llamaron, a él no lo buscaron. Él mismo fue. Él fue y lo buscó. Dice, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. O sea, ya el que planeó la cuestión no fueron los sacerdotes no sabían qué hacer. Ellos venían bien, pero les llegó fue Judas con la idiota a decir, no haga que yo se los entrego cuando nadie nos ve. ¿Sí? Y entonces el versículo 5 dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. O sea, Judas ni siquiera fue a pedirles plata. Él simplemente fue a entregárselo del mismo ¿cómo? Sí, lo que puede regalar. Y fueron los otros que dijeron, entonces venga que le pagamos. Versículo 6 dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a qué? A espaldas del pueblo. ¿Y por qué? Exacto, porque el pueblo lo defendía hasta cierto punto, el pueblo estaba con Jesús. No, sí, o sea, la tradición él se confabuló de tiempo antes. Entonces, o sea, él desde hacía rato ya venía con esa idea en la cabeza, vayan a saber qué era lo que tenía en la cabeza, porque la Biblia tampoco nos da esos detalles, pero lo que sí nos dice es que él cambió en esa tentación, y para que haya caído en esa tentación es porque básicamente él no creía pues, que Jesucristo realmente fuera, él no creía. Exacto. Y Judas, al no creer, pues tomó una decisión y dijo, no, pues venga, yo le soluciono el problema a estos sacerdotes. ¿Quién sabe qué pensaría él? Lo que sí sabemos es que más adelante él vea. Pero entonces, claro, vemos esta situación en la que es una escena que sucede tras bambalinas. Nadie sabe eso, solamente Judas y los sacerdotes. ¿Sí? Pero mientras tanto, recordemos de que el artículo 1 que nos dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Sí? Entonces, la siguiente escena tiene que ver con el tema de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es un ¿qué? No, era una fiesta que Jehová le mandó al pueblo de Israel, que ellos tenían que hacer. ¿Y cuál era el origen de la Pascua? ¿Saben en dónde está el origen de la Pascua? Está en Éxodo. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo creen que es? Éxodo capítulo 12. Entonces leámoslo así rapidito. Dice, versículo 1 del capítulo 12 de Éxodo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno ¿qué? El que lo tenga ahí ya buscado. No. Tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer un cordero, entonces el vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será ¿qué? Sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Y lo qué? Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Y qué? Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana.
y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, es decir, vestidos como cuando usted ya va a punto de salir, es como cuando usted se prepara para salir, está todo organizado, y ya está a punto de salir, pero no sale. Eso es lo que quiere decir eso. Vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Sí? Entonces, el mandato de la Pascua era una comida que el Señor les dijo que tenían que hacer justo antes de que el rey de Egipto, o sea, el faraón, echara a todo el pueblo. ¿Cierto? Y el cordero que tenían que sacrificar con la sangre, pintaban los dinteles. ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel de Jehová a matar a todos los primogénitos. ¿Sí? Y esa sangre servía de señal para que los primogénitos de esa casa no murieran. ¿Sí? Entonces, ese es el mandato. También abajito, no tengo puesto el versículo exacto, pero dice un detalle bien interesante sobre el cordero, y es que no le podían romper ningún hueso. ¿Sí? No le podían romper ningún hueso. Pero bueno, si les da curiosidad, pueden acabar de leerlo más adelante, pues anoten ahí, capítulo 12 del libro de Éxodo. Son todos los detalles sobre el tema de la Pascua. Y Dios le mandó al pueblo de que todos los años tenían que hacer eso, y que los padres tenían que instruir a sus hijos para recordarles eso. ¿Por qué? Porque la Pascua servía para dos cosas. Una, para recordarle al pueblo que ellos habían salido de Egipto y que no salieron como, ay, sí, salir en un hotel, todo relajado, ellos tuvieron que salir fue corriendo, ¿cierto? Y además de que antes de salir tuvieron que sacrificar un cordero, el cordero de la Pascua, y si no lo sacrificaban, sus hijos, ¿cierto?, iban a morir. Entonces era un cordero que los iba a salvar, ¿cierto? Y que además ese cordero tenía que ser un cordero muy especial, no era cualquier cordero, tenía que ser perfecto y además tenía que tener solamente un año. Bueno, con ese contexto sobre la Pascua, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a leer, vamos en el versículo 7 del capítulo 22. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya después preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces vemos de que hay una escena en la que el Señor les dice: vayan a preparar la Pascua en un aposento alto, es decir, era un segundo piso, pero era un lugar pues más o menos amplio y con pista. Y comienza diciendo ya el versículo 14, dice: cuando era ya la hora, ¿qué hora decía? Entre las dos tardes, es decir, ya cuando estaba, entre las dos tardes ya casi a las de las 6. Dicen, dice, cuando ya era la hora, se sentó a la mesa con los discípulos y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros se derrama. Entonces, hermanos, básicamente, el Señor era que judío, ¿cierto? Es decir, él igual tenía que cumplir lo que estaba dado en la ley, y una de las cosas era cumplir la Pascua. Y la Pascua
todos los judíos, incluso hoy en día, la siguen celebrando, ¿cierto? Pues Pascua en hebreo es que Pesaj, es el nombre que es en hebreo. Mientras el cordero iba a ser sacrificar a un... Sí, es que es un símbolo. Sí, Exacto. Exacto, o sea, finalmente viene el tema. La Pascua, al ser una fiesta judía, pues los judíos la celebraban. Pero ¿qué pasa? Viene con mucha simbología, ¿cierto? Viene con mucha simbología. La simbología principal es que aquí nos dicen, no, los panes, pero resulta que es que el pan no es necesariamente la parte importante. La parte importante es el cordero. Es el cordero. ¿Por qué? Porque ese cordero tenía que sacrificarse, ¿cierto? Y... sí, porque ahí en la época de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ahí Dios mandó para que sacrificara un cordero. El cordero iba a ser utilizado la sangre para marcar en todas las puertas de aquellas personas para que sean salvos. Y hoy en día también significa lo mismo, que la sangre de Cristo era la que salva a nosotros de la pecado. Exactamente. Y el tema con esta simbología es que de todas maneras para los judíos no era como muy claro como así y tal, pero ¿qué pasa? Al final el Señor Jesucristo dice, venga, que es que esta simbología que se maneja en la Pascua tiene una razón de ser, y es que Él aprovecha esa fiesta y ese momento para generar algo que lo llama el nuevo pacto, ¿cierto? El nuevo pacto. Y entonces, él cuando llega y dice, bueno, el nuevo pacto está un poquito más adelante, pues ya lo leímos. Bueno, en todo caso, él genera el nuevo pacto. Ese nuevo pacto tiene dos símbolos nuevos, ¿cierto? Hoy en día nosotros no tenemos que sacrificar un cordero. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo fue sacrificado, ¿cierto? Él ya murió y no puede morir muchas veces, ¿cierto? Él tiene que morir solo una vez, una sola vez es suficiente. Entonces, el nuevo pacto ya no incluye un sacrificio, porque el sacrificio ya se hizo. Pero lo que sí incluye son dos nuevos símbolos. Uno era el cuerpo y el otro simboliza la sangre, ¿cierto? Entonces, la Pascua siempre tenía que comerse, ya habíamos leído en Éxodo, con pan sin levadura, ¿cierto? Ese pan en español se le dice pan ácido, ácido. Pero mucha gente no más bueno, mucha gente que no estudia la palabra dice, no, es que iban a matar un cordero de verdad y esa era lo que tenía nombre del padre, ¿verdad? Claro, pero no, los judíos sí sacrificaban al cordero en ese momento, porque ese era el mandato que ellos tenían. Sí. Es nosotros, después de que ya el Señor Jesús hizo su sacrificio, ¿cierto? Ya no tenemos que hacer más sacrificios, ¿cierto? Y eso es algo reiterativo que vamos incluso a ver todo este rato, porque cuando el Señor muere, ¿qué sucede en el templo? Los que hayan leído un poquito más adelante o que se acuerden, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y se rasgó, ¿cierto? De arriba abajo, o sea, no de abajo, de arriba abajo. No, esa telita era gruesa, era como 10 centímetros de tela, pero no se eso, entonces dice que el pan, que era un pan sin levadura, va a simbolizar el cuerpo, ¿cierto? Y la sangre lo simboliza el fruto de la vid, ¿cierto? Que no necesariamente el vino puede ser alcohólico, no, sino que ellos lo que hacían es que se llevaban las uvas, ese cubo de uvas es lo que era lo que estaba en la copa, ¿sí? Y entonces dice que ese pacto, ¿cierto? Hay que hacerlo hay que hacerlo siempre en memoria del Señor. Por eso, hermanos, es que nosotros celebramos la Santa Cena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un mandato. No porque vaya a pasar algo especial por tomar, no porque eso es un momento en el que debemos recordar esto. De la misma forma en que Dios le mandó al pueblo de Israel que tenían año a año que hacer esa fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para que siempre recordaran y que todo el tiempo, siempre, cada año tuvieran presente que es que ellos no están ahí porque sí, sino que ellos son el pueblo elegido de Dios y que además Dios los sacó de Egipto y que tenía un propósito con ellos, ¿sí? De la misma manera, Dios dice, cada vez que ustedes
tomen esta copa y coman del pan, háganlo en memoria del Señor, para recordar esta situación, ¿cierto? Recordar que hay un nuevo pacto, recordar que Jesús fue ese cordero que se sacrificó. ¿Para qué? Porque no se sacrificaba porque sí, sacrificamos y ya. Exacto, eso tenía un sentido de salvación, de poder salvación. Sí. ¿Cierto? Por eso dice que la sangre se derrama por todos. Ustedes saben que los apóstoles en ese momento entendieron eso. No, todo lo que el Señor estaba haciendo para ellos en ese momento era muy raro. No, ojo, el Señor ya les había dicho que a él lo tenía que sacrificar, pero ellos como que no entendían del todo, ¿cierto? Ellos decían, es que está pasando con muchas cosas que no entendemos, eso está muy raro, ¿cierto? Hasta aquí la parte del nuevo significado de la Pascua, ¿cierto? Y la última parte, pues, continuamos leyendo. Dice el versículo 21, dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces, claro, ahí el asunto es que ellos ya sabían que el Señor les había dicho que a él lo iban a entregar, pero ellos no creían que se iba a hacer así tan de repente. Y además el Señor aquí les da la otra pista, es como hay uno que está aquí que es el que me va a entregar. Y todos empezaron ahí como, seré yo. Pues aquí no lo mencionan en esa parte del seré yo, pero en otros pasajes, si lo dices. Y además de eso, la conversación siguió, porque recordemos de que eso estaba en un lugar que lo llaman de las aposentuales. Eso es un espacio que, hagan de cuenta, es más o menos como un poco más grande que este espacio, ¿cierto? Y entre ellos pues obviamente había conversa porque era una cena, ¿cierto? No cree que la cena era así como, lúgubre, nadie hablando, nada, era igual una cena y la gente igual conversaba y todo eso. Y resulta que en el 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Claro, porque ellos el Señor les estaba dando unas instrucciones, los dejaba confundidos, pero ellos estaban con su vista era no en lo que venía, sino en ellos que iban a tener de todo eso. ¿En qué lugar iban a quedar? Eso, entonces. ¿Vieron a dónde iban a quedar? Porque el Señor les dijo a él. Sí, pero entonces el versículo 25 dice, pero él les dijo, y les dio un ejemplo, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que elige como el que sirve. ¿Cierto? Entonces aquí el Señor nos da un ejemplo de cómo a nivel de congregación tenemos que manejarnos, ¿cierto? Porque en un espacio donde justamente hay como jerarquías o donde de pronto es como, esta persona es más importante o este es menos importante, se empieza a generar una relación que es, humanamente siempre es así. Uno llega y ve el presidente hace lo que quiera, ¿cierto? Porque quien le dice que no puede, pues no, el man hace lo que se le da la gana. Y eso es en todas partes, y en toda la historia es así, ¿cierto? Los que dirigen tienen como hacen lo que sea, y los de abajo, o sea, los que les toca correr, les toca monitorear, les toca hacer de todo. Pero entonces el Señor, de una vez, yo llegué y les escala la sorpresa, entonces dice, no va a ser así, más 26, más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente, si usted está sentado, usted es como el que es más importante. Sea usted el que le trae la comida, sea usted el que llega y alza la mano y dice, mesero, tráigame más sopa. Entonces, que menos vale que sí. Entonces, eso humanamente es así, ¿cierto? El que está sentado es el que tiene, ¿cierto? Sí, aquí prácticamente, y es muy claro, nos dice que entre nosotros, los cristianos, no debe de haber jerarquías de ninguna de las jerarquías. O sea, que es que esté en la sala, entonces yo lo pongo allá y que el mundo sea como cristiano, no tenemos eso. No, a ver, el tema de las jerarquías es algo que es humano, ¿cierto? Porque no es como que las jerarquías no existan, sí existen.
pues, por ejemplo, una persona que tenga más tiempo en el Evangelio, ¿cierto? Uno va a decir, mira, que esta persona requiere que yo tenga mucho más, ¿cómo se dice? Como respeto por lo que me diga, ¿cierto? Porque un consejo que me diga alguien que sea, ¿cómo se dice? Más letrado y tiene más tiempo en la palabra, versus alguien que lleve poco tiempo, pues ¿a quién va a escucharlo más? ¿Cierto? A que tiene más sabiduría. Pero, ¿qué pasa? El Señor dice, listo, eso es algo que va igual a suceder. Van a haber personas que son más importantes como en todo el tema de la iglesia. Pero, ¿qué pasa? La cuestión es con respecto a cómo tiene que manejarse la persona que está en esa posición. ¿Sí? Porque justamente el libro de los dice que ustedes van a estar dirigiendo una iglesia y van a estar dirigiendo todo este proceso, ¿cierto? De evangelio y de predicar la palabra. Entonces ustedes van a ser los que van a estar al frente. Entonces ustedes cómo tienen que manejarse en esa posición que van a tener. Sí, pero a lo que el Señor veo yo acá es que por más que se puso los apóstoles y todo, la gente no le iba a decir a los apóstoles porque ya eran siervos como cada uno, como los que están ahí. Simplemente que Dios les dio el conocimiento para que lleven el Evangelio a todos los lugares y vayan, pero delante del pueblo son iguales. O sea, a eso es que yo me refiero, o sea, esa jerarquía de que ya se tienen que arrodillar como se ve ahora muchas cosas en muchas denominaciones y todo esto, eso es antibíblico, eso no es, porque el pastor y los hermanos fulano y perano por más doctorados que tengan son igual ciegos. Amén. Exacto, entonces eso fue un jalón de orejas que obviamente hay, porque puede ser de que usted es una persona que bíblicamente pues, está como en preeminencia, sí, está ahí como al frente, pero entonces si llega a haber una situación en la que la gente es como que no, me parece que usted es el, y si los quieren tratar como, ¿es responsabilidad de quién? ¿De esa gente que está haciendo eso o del que está justamente arriba? El decir, no, que el Señor no nos manda eso, ¿cierto? Entonces dice, porque ¿cuál es el 27? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces ahí viene la cuestión, y es el ejemplo que nos dio el Señor, es de ser siervos y de actuar siempre como siervos, independiente pues de que estemos en una posición en la que somos pues como la cabeza visible, ¿cierto? Entonces, y tanto entre en la iglesia debe haber un respeto, el respeto entre los hermanos. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y nos tenemos que respetar así, con el mismo respeto del uno con el otro. Sin importar que estés así, que haces así, sino que simplemente el respeto. amén. Eso, y además de eso, pues ya el Señor de una vez les dice algo que eso es algo que le va a aplicar a ellos a los apóstoles, ¿cierto? Versículo 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso es una profecía que realmente le aplica a los apóstoles. Y continúa el versículo 31, dice, digo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, ¿quién? Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Usted llega ahí y lo lanza para arriba y ¿cierto? O realmente es que llegan y lo trillan. Cuando lo trillan es como llegan y lo agarran con un peine y usted no, eso lo hacen como con un peine porque es de la manera más efectiva. Como si fuera una peinilla, pero para mandar el trigo y para zarandearlos como trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti en tu fe, pero que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor llega y dice a Pedro, oiga, que usted, hermano, se me va a hacer, ¿cómo se dice? Zarandeado, o sea, que van a hacer una cosa horrible, pues. Y el 33 también lo ve la personalidad de Pedro. Pedro tiene fama de ser ¿qué? Muy tranquilo. Como bravo, como explosivo, ¿cierto? Porque él salía con cosas así como
y después el Señor llegaba y lo bajaba. Y esa es una de las situaciones. Dice el 33, dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ay, ay, ay. Y versículo 35 dice, y a ellos dijo, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y le dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los hijos, porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo, basta. Entonces es un pasaje muy raro, porque el Señor es como que les está diciendo, oiga, que ustedes tienen que comprar armas. Y es como muy raro. Y realmente eso tiene una razón de ser, y es que más adelante a alguien le va a mochar una oreja. Y eso tenía que suceder. Pero también tiene un sentido en que el Señor llega y dice, venga que es que yo los mandé sin nada y el Señor los protegió. ¿Sí? Y aún con todo, de todas maneras ellos tienen que tener como estar preparados con la espada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se viene más adelante va a implicar que posiblemente la necesitaban. ¿Cierto? Y dice el versículo 39, dice, y saliendo, ¿de dónde salía? Del aposento, ¿cierto? Es decir, ya que terminaron la Pascua, ya además que era muy tarde en la noche. ¿Sí? Dice, y saliendo, se fue como solía, ¿a dónde? Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Ay, hermanos, ¿ustedes cada cuánto sacan un tiempo para orar para que Dios no los ponga en tentación? Pues debería ser todos los días. A veces se nos olvida. ¿Cierto? A veces se nos olvida. Porque a veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Eso. Vamos a seguir leyendo porque es que ahí vienen varios salones de oreja. Dicen, orad que no entréis en tentación. Y él se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. ¿Y estando en qué? En agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas que caían hasta la tierra, gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Dice, los halló durmiendo a causa de qué? De la tristeza. Es que los discípulos igual tenían muchas noticias una después de otra. Ya les venían siendo heridas que lo tenían que entregar y matar, ¿cierto? Además de eso, el día de la Pascua, que debería ser como un momento de reflexión y es una cena, y no es una cena pues que hay como de reírnos y todo eso, porque realmente como se debe comer le toca comer parados y todo, y tienen que estar vestidos y comer así, no tan cómodamente, sino comer apresuradamente. Y además de eso, el Señor les dijo, ustedes tienen que prepararse con espadas. Entonces todo eso los tenía confundidos y ellos, en vez de fortalecerse en el Señor, se durmieron. O sea, yo no sé si ustedes, hoy en día pues hay muchos chistes y muchos memes en internet, y uno de ellos es como, ay, todo está muy mal, entonces lo que hacen es que van y se echan una siesta. ¿Cierto? Y uno humanamente hace eso. Cuando uno ve que las cosas están como demasiado complicadas, la tendencia natural no es buscar a Dios en oración, sino es irse a dormir. Como si por dormir las cosas desaparecieran. Eso también es un llamado para nosotros. Entre más problemas haya, más oración. Exacto.
Pero a ver, somos humanos, también es que vamos también a caer en esas situaciones. Pero el Señor igual nos dice, hay que orar para tener información. Exacto. Yo, por ejemplo, eso no lo puedo, siempre nunca me puedo entender, porque es que como cuando uno está triste y angustiado, porque sabe que se va uno a dormir, cuando uno puede decir, antes uno tiene que pedir al Señor, Señor, estoy triste, estoy preocupado, Señor, pero ayúdame que yo pueda descansar un poquito y me duerma, pero no llega a eso, pero igual, somos humanos y eso es lo que terminamos haciendo muchas veces. ¿Cierto? Y el Señor entonces en el 46 les dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para, de nuevo, para que no entréis en tentación. ¿Cierto? Y hermanos, es un llamado para que sepamos en qué tenemos que poner nuestros ojos cuando estemos en una situación triste, en una situación que no entendemos, en una situación que ya de por sí sabemos que estamos ahí metidos y que igual es muy difícil. Lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y orar. ¿Cierto? Y lo que sigue lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿cierto? Porque ya lo que sigue es cuando ya el desenlace empieza a ponerse, no tanto de preparación, porque todo esto fue la preparación, sino de ya efectivamente empieza la acción, ¿cierto? Y hermanos, ya les muestro un poquito. ¿Sí ven eso de ahí? Pero, por ejemplo, yo bueno, pero les quería mostrar esta foto porque resulta que, a pesar de que veíamos ahorita más al inicio la foto de este tema del cementerio, y les decía, vean, pues está lleno de casas y de cosas, pero ese jardincito allá, ese jardincito todavía existe y todavía está protegido. Y esta es una foto real de hoy en día de ese jardincito como lo tienen de cuidado. Todavía se hacen esos patos. Sí, de hecho, estos son algunos árboles de olivares que son milenarios. O sea, tienen miles de años. Aquí no está el más grueso porque veía algunas fotos que serían como más bien de porque vean lo gruesos que son. Esos árboles todavía están ahí. Y de hecho es muy curioso porque hasta tienen, ¿cómo se llama? Como cosas anti-incendios, o sea que en algún incendio se les quema. O sea, los tienen súper protegidos. ¿Cierto? Entonces, ya hermanos, para finalizar la clase de hoy, tenemos estas aplicaciones de estudio. Entonces, el primero que dice, ¿somos qué? ¿Llamados a qué? ¿A qué nos sirvan? No, a servir, no a ser servidos. Entonces, hermanos, siempre que usted se encuentre en cualquier situación, piense que usted no está ahí para que le hagan. Usted está ahí para servir, en lo que pueda, en lo que sepa. No a todos se nos da bien, por ejemplo, llevar cosas o ayudar a trapear o ayudar, no. A veces servir puede ser otro tipo de cosas. Puede ser ayudar a cuidar a una persona enferma, puede ser ayudar a llevar bolsas del mercado, puede ser lo que sea. No podemos pensar de que es que somos más que los demás y no, estamos aquí para servir. Y la segunda aplicación dice, es que el nuevo pacto que Cristo hizo es el vigente hoy, ¿cierto? Porque también vemos muchas corrientes que dicen como que no, venga, entonces volvamos a celebrar la Pascua como la celebraban los judíos. O a veces uno les gusta, porque cuando uno lee el tema del pan sin levadura, entonces dicen, ¿y ustedes en su iglesia por qué comen pan con levadura? Eso porque realmente no es ese tema. El tema es que el pan no simboliza cualquier cosa, simboliza el cuerpo de Cristo. Entonces, y el jugo de la vid simboliza ¿qué? La sangre que fue derramada. En este punto todavía no se ha derramado, pero ya sabemos qué es lo que va a pasar. Simboliza. Y está hecho, y esto tiene un propósito, y es que no se nos olvide, ¿sabes? Para recordar.